tardes. Pues quiero decirles de antemano que pues nos hemos sentido bien en estos días aquí en la Ciudad de México y también conviviendo y aprendiendo siempre, ¿no? Porque pues vemos también el testimonio, el trabajo que se hace aquí en Ciudad de México, lo podemos ver, y en cierta manera pues qué bueno, ¿no? Porque aquí en el DF se vive a otro nivel, ¿no? A otro ritmo. Yo estoy acostumbrado a estar movido, ¿no? Entonces no me parece mal, pero sí nos buscaron actividades este fin de semana, el tiempo se ha ido rapidísimo ya, pero pues hoy estamos con un fin, ¿verdad? En esta reunión de compartir, y yo procuré en estos días atrás pues que el Señor pusiera una palabra, y el viernes estuvimos compartiendo aquí, y algo de lo que a mí se me quedaba como enseñanza, y tiene que ver yo creo que un poquito con lo que inició hablando Yair y mi esposa, pues que el otro día compartía de la raíz, tomando el ejemplo, ¿no? Que pues no sustenta, la rama no sustenta la raíz, sino la raíz sustenta a nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que estar permaneciendo en él. Y bueno, en la semana también escuché el estudio que les compartieron hace 8 días, estuve escuchando que les hablaron de la vid, y pero yo veía de la raíz que, por ejemplo, algo que muchas veces la gente no ve en nosotros es quién nos sostiene. Normalmente ven la obra pues ya de gente cambiada, gente hablando diferente, y nos ven pues para arriba y para abajo haciendo cosas, pero lo que no se ve es la raíz. La raíz dice que crece en manera contraria al tallo, ¿sí? Y la raíz es la que busca alimentar y la que busca cimentarse y sostiene lo que podemos ver a partir de la tierra. Si vemos un árbol, la planta, todo, pero las raíces casi no las vemos, ¿verdad? Casi no exaltamos, como diciendo, pero es la vida de la planta. Y siempre en nuestras vidas no nos podemos quedar con el mérito o el crédito nosotros, sino ojalá ustedes se dieran cuenta que la raíz es lo que nos ha sostenido. La raíz es Cristo, es la que nos da la vida, es la que está. Y bueno, pues que nosotros también en esa porción también nos habla de que nosotros, siendo olivo silvestre, ¿verdad?, fuimos injertados y tenemos las mismas propiedades y la vida que las ramas naturales, ¿no? Y cuando leemos la Biblia, yo pensé en su día, ¿verdad?, que la Biblia era para los judíos, ¿no?, para la gente de Israel, ¿no?, pero que qué tenía que ver conmigo, ¿no? Pero hoy veo que es la palabra de Dios y es vida, ¿no? Son las palabras de Jesús. Jesús mismo dijo, mi palabra es espíritu y son vida, ¿no? Y pues lo más precioso que tenemos es que es la palabra, lo que le estamos poniendo empeño cada mañana. Creo que voy atrasado un día, pero voy analizando, y ¿saben algo que yo llegué a las plagas y decía yo, ¿qué propósito, qué significado tendrá una plaga? Y bueno, eso. Pero al terminar las plagas, hay una porción ahí que dice que Dios lo que quería era demostrarle que sus dioses no habían hecho nada por cuidarlos. Entonces Dios lo que estaba demostrando es que Dios es el único Dios verdadero, y que sus dioses no los habían protegido, que Dios todo lo que quiso hacer, que lo hizo. Y eso es lo que la Biblia nos testifica, que Dios todo lo que ha dicho lo ha cumplido, y algunas están por cumplirse, pero dice el Señor que Él no dará su gloria a nadie más. Él quiere la única gloria porque Él es digno de toda gloria. Y la Biblia nos está testificando constantemente, acto tras acto, pues como eso, ¿verdad?, de que abrió el Mar Rojo. Y si me acompañan para irle dando aquí en Isaías capítulo 11, verso 16.
muchos años después de que aconteció todo eso, el Señor vuelve a darles como unas palabras de ánimo, y aquí, no sé, yo lo quiero tomar como promesa, ¿verdad? Porque dice, habrá camino, ¿ya lo tenemos? Habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Porque los israelitas, cuando iban hacia esa liberación, se encontraron con el Mar Rojo y atrás venía el ejército de Faraón, los egipcios, y ya no tenían salida, y Dios tuvo que hacer algo milagroso, abrió el mar, y no fue para todos, fue ese camino en seco para su propio pueblo, y aquí lo está volviendo a recordar para nosotros. Y habrá un camino. Cuando nosotros llegamos a tiempos en nuestra vida donde vemos todo difícil, ¿quién no ha pasado eso? ¿Quién no ha llegado contra algo imposible y ha dicho, ¿y ahora qué hago? Y si el Señor te dijera, habrá un camino para ese remanente. Porque también lo que habla en Romanos capítulo 11 es que nosotros somos un remanente escogido por gracia. Y nosotros somos no nos da tiempo a mérito, porque es por gracia. El Evangelio, las buenas nuevas, cuando se comienza el Nuevo Testamento, pues nos habla de que ya no era por elección fue al pueblo de Israel, pero empieza a aparecer la palabra evangelio, que significa buenas nuevas, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ya no dijo a unos cuantos, sino que el evangelio abre. Y el Nuevo Testamento, ahora el pueblo gentil, pues iba a reconocer también al Mesías. O sea que Dios es de los judíos y de los griegos y de los gentiles y los fenicios y de los mexicanos y de todo el mundo, de todo. Que hubo una elección y que fue a su pueblo, pero dice que su pueblo vino, a su pueblo vino y los suyos, mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, analizaba y decía yo, Pedro estaba profetizado que Pedro iba a creer, Leví, no se hablaba nada de ellos, pero el Señor, cuando inició una obra en ellos, tomó a hombres como Leví, que estaba en el banco de los tributos, y le dijo, sígueme. Y a Pedro, y a Andrés, y a Felipe, y a Natanael. ¿Y qué hizo de esos hombres? Hombres de fe. Constituyó, los hizo dignos, y los encaminó, y los preparó, y los encomendó. Y hasta nuestros días, pues la palabra de Dios, por la predicación de ellos, pues nosotros somos salvos por medio de la predicación. ¿Sí? El Evangelio sigue. Pues una de las actividades que se hace ahí en Cuernavaca es que se va a La Nopalera, una localidad que fue afectada por el terremoto del 17 y quedó devastada, y que luego, cuando Reto tuvo alimentos, proveyó para esa localidad y ayudó, y el gobierno lo ayudó, pero quedó marginado, quedó en cierta manera necesitado. Y en la manera que nosotros tenemos pues un poquito de alimentos ahí, que nos da el Banco de Alimentos, y la recuperación y la ropa, porque pues la ropa también. Entonces hemos ido a esa localidad los sábados, y alrededor de en 2 horas pues hemos llevado últimamente ahora obras de teatro, y les representamos las obras de teatro, porque el amor de Dios es para todos. Y hicimos una obra que a mí pues me recordó que primeramente Dios me ama, pero que Dios le ama también a usted. Y es que no hay más grande amor que el que ponga la vida por sus amigos. Hicimos esa obra, y es porque vamos a ir fuimos a ese lugar, se hizo la obra, se les compartió de ese versículo, ¿verdad? Y después se les reparten los alimentos y ropa, ¿verdad? Y la gente al terminar va bien cargada, pues unos ahí a 30 minutos después del sitio ese, y otra gente de ahí. Y pues ayer no estuve, pero mandaron fotos,
y llevaron otra obra de teatro. Y eso nos hace estar con que la mies es mucho, ¿no? Lo hemos estado leyendo y varios compartieron en la comunidad de que la mies es mucho, los obreros pocos y los pocos fuera de forma, ¿no? Ya no están tan atléticos como antes, ya las subidas dicen, ay, hay que ir a echar folletos allá y ya cuesta, ¿verdad? Pero nos habla de ese esfuerzo, de que mucha gente no va a venir aquí, hay que ir a su entorno, hay que ir ahí a eso. Y nosotros y también el viernes compartía así, pues, y cómo irán y cómo creerán sino de aquel que no han oído, ¿verdad? Y cómo irán si no habrá quien les predique, y cómo predicarán si no les fueren enviados, ¿no? Pero pues qué bueno que ustedes tienen aquí cada domingo palabra, y qué bueno que en sus casas buscan y leen, y nosotros también, ahí en casa también estamos con la lectura, pues ahora sí tratando de cumplir, ¿sí? Mi esposa y yo, actividad en la mañana, ahí el cafecito, y ella su lectura, yo la mía, y ahí lo estamos. Y a mí el Señor me ha enseñado muchas cosas, que igual ahorita no daría el tiempo y eso, pero yo sí me doy cuenta que soy muy amado, que estoy más amado de lo que yo a veces veo, ¿sí? Que soy más bendecido de lo que yo veo, ¿sí? Que Dios no es poco, Dios es muy grande y nos ha amado. De hecho dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Y nos dio la oportunidad de que por una predicación, y que hoy en día, o por la predicación de su palabra, estemos hoy en día aquí, y somos ese remanente por gracia. Somos ese olivo que fue insertado y que decía ahí como recomendación, no te jactes de las ramas naturales que fueron desgajadas para que tú y yo estuviéramos ahí. Más bien, teme a Dios. Y hoy tenemos vida porque estamos en la raíz, en la rica y sabia, ¿verdad? Que es Cristo, es la vida. Cristo es nuestra vida. Y bueno, pues estoy ahí repasando un poquito para los que estuvieron ahí. Y bueno, si me gustan acompañar a Efesios capítulo 2. Y aquí en este capítulo dice, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y cualquiera de nosotros pudiera decir, yo vivo, o sea, porque vive, ¿no? Porque respiramos. Pero la Biblia, cuando dice que alguien está muerto en sus delitos y pecados, está hablando de una persona que no tiene el plan de Dios en su vida y que por lo tanto está siguiendo la corriente de este mundo, o sea, basándose a todo lo que en este mundo es la vida de crece, supérate, haz algo y después pues hasta donde llegues, ¿no? Y no tienen otro propósito en la vida. A muchos no conocieron el propósito, porque otros están diciendo, pero ¿qué es el propósito de yo sufrir? Y todo lo veíamos a mal, ¿verdad?
Todo desde un punto que nosotros decimos, es que yo no soy afortunado, es que si yo hubiera nacido allá, es que si yo tuviera esto, es que si yo tuviera lo otro, y siempre vivimos inconformes, y entonces, sobre todo haciendo los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos en esa manera muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados. Y así hoy en día mucha gente vive. Dice que nosotros anduvistes en otro tiempo. Quizás algunos de nosotros ya tenemos una nueva vida en el Señor. Seguimos leyendo en el verso 4 y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y esta palabra de nos dio vida, cuando yo leía esto, estaba leyendo el Génesis, cuando Dios estaba formando, y dice que Dios decía, hágase la luz, ¿y qué pasaba? Y hágase los seres, las plantas, ¿y qué pasaba? Y hágase los astros, estaba Dios creando. Y cuando yo llego a esta palabra de nos dio vida, bueno, de hecho al hombre cuando lo formó de la tierra dice que sopló sobre él aliento de vida y fue un ser viviente. Entonces, esta palabra nos dio vida tiene que caernos a nosotros como ese milagro que Dios nos da. Nos dio vida. Yo estaba afanado en las cosas de este mundo. Soñaba y quería hacer algo y no sé en qué punto me encontraba de ese propósito, pero en ese momento Cristo se presentó a mi vida y me dio vida. ¿Sí? Porque yo deseaba vivir, pero ¿cómo vivía? En los pensamientos de mi... y cómo en nuestro corazón y nuestros pensamientos. Entonces esto es milagroso, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y para entender un poquito, bueno, y vamos a acabar este capítulo, bueno, no, medio capítulo, pero me gustaría que me acompañaran a Juan 11:38. Y aquí estamos viendo de la muerte de Lázaro, estamos viendo que a Jesús se le avisó, mira, tu amigo Lázaro está a punto de morir, ¿no? Y Jesús se espera 2 días más todavía y se presenta. Y las hermanas lo que hacen es, no, Jesús, si tú hubieras estado aquí, ¿verdad? Mi hermano no habría muerto. Y en el 38 vamos a leer, dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Y yo me pregunto si está hablando de que cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ninguno de nosotros puede darnos esta vida. Y que aquí Lázaro se podía dar vida. Lázaro, ¿qué podía hacer por sí mismo? Nada. Estaba imposibilitado.
estaba muerto. Y Jesús, que tiene que estar presente para darnos todas esas señales y todas esas muestras de misericordia, le dice: Lázaro, ven fuera, quitar la piedra. Entonces Lázaro estaba envuelto, es que él no podía hacer nada. Y hay otros ejemplos aquí de muertes, como cuando en Lucas, si quieren vamos a Lucas 7:11, otro ejemplo. En Lucas 7:11 dice: aconteció después que él iba a una ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Pongámonos en la escena. Iba un difunto, iba el dolor, iba el llanto, iba la madre, había perdido a su único hijo. ¿Podía haber hecho algo el joven por sí mismo? No. Imposibilidad. El hombre es imposible de realizar cosas por sí mismo. Jesús, viendo la situación, se compadeció de ella y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Cuántas veces viene la palabra del Señor a decirnos: no temas, cree solamente? Pedro, cuando se hundía, ¿qué fue lo que nos muestra? Es que la Biblia nos da esos ejemplos para que Pedro, en un momento desesperado, cuando se volvía a hundir, ¿qué dijo? Ahorita me repongo, yo sé nadar, sé resistir en el agua, ahorita me repongo de esta. ¿No? ¿Qué dijo? Es de lo más natural que debe de brotar en nosotros. A veces nosotros estamos dándole vueltas, cómo hacer las cosas, cómo llego a este lugar, cómo sobresalgo de esta, y a veces es abandonarte y decir: ¿sabes qué? Señor, es así de natural. Señor, sálvame. Y aquí le dijo: no llores a la mujer, y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Dos ejemplos de imposibilidad donde no se podían dar vida ellos. Otro ejemplo está en Lucas 8:40, y adelante una hoja. Adelante. Bueno, el título no lo vamos a leer todo porque yo espero que conozcan un poquito. Hay dos situaciones milagrosas prácticamente. Una mujer que tenía flujo de sangre, que tocó al Señor. Tampoco los médicos habían hecho nada por ella, ¿verdad? Ella imposibilitada, había gastado hasta su dinero. Pero el segundo caso, en el 48, si nos adelantamos al verso 48, 49, estaba hablando aún Jesús cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, ¿qué dice? Tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Otro caso de imposibilidad, otro caso de desesperanza, pues ya nosotros humanamente pensaríamos lo mismo, ¿verdad? Ya está esta situación. Y oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando él en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre, a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella.
pero él dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Ahí habrán más ejemplos que ustedes pueden buscarlos. Y desde el Antiguo Testamento Dios había hecho ya también esas señales donde eran, pero centrémonos en el Nuevo, en Jesús, ¿verdad? Y si volvemos, me acompañan a Efesios para seguir leyendo. Entonces, este poder que tenía Jesús, cuando dice que aún estando, en el versículo 5, aún estando nosotros muertos, o sea, nosotros muertos espiritualmente no podíamos hacer nada por nosotros, porque ¿qué es un muerto? Y el Señor nos pone que era una condición así. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente. Él, con Cristo, por gracia sois salvos. Dice en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces está diciendo que el Señor milagrosamente provee de la fe y nos ayuda a creer, y Él hace todo. Él hace todo lo imposible. Y cuando nos dice que nos resucitó, ¿verdad? Cuando nos dice que hemos aceptado a Cristo, nos va a llevar tiempo en descubrir esas riquezas, pero usted y yo desde el momento que recibimos a Cristo, algo pasó dentro de nosotros y algo poderoso va a desarrollarse en nosotros. A veces no lo sabemos cómo sobrellevar, a veces no lo... Yo tenía mucho desequilibrio porque yo decía, ahora sí tengo todo el poder absoluto para hacer cosas. Y uno se confunde, porque uno cree que orando y así pidiéndole las cosas solamente van a... Pero pues muchas de esas cosas que yo le pedí no estaban en su voluntad. Y ese no es el poder que Jesús ofrece a nuestras vidas. Para que nosotros fueran como cheques en blanco, ¿verdad? Tengo esto, sí, toma un cheque. Quiero que el auto último modelo, toma ahí. O quiero que se arreglen todas estas situaciones. No era así. Pero qué bueno es que el Señor nos va ubicando, va teniendo toda esa paciencia. Pero hoy sí me doy cuenta que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Que hay momentos en los que uno experimenta la presencia de Dios de una manera que ni lo merecemos, pero Dios nos ayuda, nos aligera, nos hace descansar, nos hace todavía seguir el propósito. ¿Cuántas veces hemos querido tirar la toalla cada uno? Y el Señor ha estado ahí, ¿verdad? Proveyendo para que no nos falte también esas fuerzas ahí. Entonces dice, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque cuando dice que en Romanos que aún no había nacido Esaú y Jacob, cuando habían no nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que Dios había escogido al que Él llamaba. Y en ese caso dice, aborrecí a Esaú, mas amé a Jacob. Entonces nos habla de que no es por mérito, es por el que llama. ¿Y quién nos llamó? El Señor mismo. Es el que nos llama. Es el que
es que por medio de la predicación hoy, quizás de la de hoy, o quizás la de hace 15 días, usted por una predicación se animó a venir. El otro día por una invitación que le hicieron a una señora apareció en la reunión, por una invitación, oiga, puede ir a las reuniones, y apareció, porque había escuchado un mensaje porque Dios nos llama y nos acerca, y Dios tiene ese propósito. Entonces, para que nadie se gloríe, dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras que hacemos hoy en día, que si vamos a los hospitales, vamos a la nopalera, vamos a los parques, hacemos campañas, Dios ya las tenía pensadas para que las desarrolláramos nosotros. Para hablarle a su vecina, para ir a ayudar a esa persona que no puede venir, pero que ustedes, pues no sé, de alguna manera se estarán acercando. Dios tenía preparadas esas obras de antemano para nosotros, para que anduviésemos en ellas. Y hoy las realizamos una, o de buena gana, o pues ni modo, me toca, ¿verdad? Me toca ahí. Tenemos dos opciones, o me toca, o me preparo y voy con todo gusto, y aunque no sea el fruto para mí, pero sí lo hago para el Señor, ¿verdad? Y en esto sirvo y agrado a mi Señor. Y seguimos leyendo, y dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, ¿cómo? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición en la que nos dice, yo cuando los vi muertos en sus delitos y pecados, y encima sin esperanza, sin Dios, sin promesas. Porque el culto, la ley y todo eso había sido dado a su pueblo, no tenía nada que ver con nosotros. Pero Cristo hoy en nuestra vida, ¿la ley es mala? En ninguna manera. ¿Quién la cumplió por nosotros? Cristo. La ley fue dada para el ser humano, pero el corazón del ser humano no compaginó con la ley. El mandamiento es santo, justo y bueno, pero nosotros somos carne. Pero lo que era imposible por la ley, ese capítulo extenso en Romanos 8 nos dice, pero lo que era imposible por la ley, el Espíritu nos liberó para ahora cumplir la voluntad de Dios por medio de Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. La ley llegaba hasta ahí. Quedó anulada por medio de Cristo. Pero Él la cumplió, no es que quedara obsoleta. La ley de Dios en ninguna manera es de desecharse. La ley de Dios es la ley que nos enseña lo bueno y lo malo. Pero nosotros por nuestra naturaleza no la íbamos a cumplir nunca. Pero por eso está comparando aquí que nosotros, llamados gentiles en cuanto a la circuncisión, estábamos alejados. No éramos dignos de ser llamados su pueblo. Pero en el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ustedes, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hoy no podemos nosotros decirle, no, pero es que tú eres judío, tú eres en Cristo, todos los que somos hermanos en Cristo, tenemos esta bendición. Hoy por ser de Cristo tenemos la promesa, tenemos el pacto, ¿sí o no? Tenemos que la ley, Dios la va a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. En Hebreos dice
Cuando dice que Él por el velo abrió un camino nuevo y dice, y escribiré en sus mentes y en su corazón. Y es algo milagroso que uno de nosotros, no es que uno se memorice la Biblia, pero uno contiene textos, ¿sí o no? Y es porque el Señor dijo que pondría su palabra. ¿Que hay que seguirlo ejercitando? Pues sí, claro que es correcto. Pero aquí nos llama de que de ambos pueblos enemistados, creó uno solo. Ya no tenemos que buscar diferencias muchas veces, como decía Pablo, no caer nos encontramos a alguien y decimos, no, es que sí, voy a contender contra él, ¿no? Porque sí, dices, Cristo. Hay veces que hay gente que te la encuentras y te bendice. A ustedes son cristianos, son de reto, sí. No, miren, pues qué bendición y que... Pues no le vas a decir, bueno, y dígame más de usted, de a qué pertenece, cómo se denomina, o cómo esto. Dices, esta gente nos está bendiciendo, ¿sabes? Dios ha llegado a sus vidas y en eso pues lo que el Señor quiere es que seamos un solo hombre, un solo pueblo, ¿sí? Él hace las cosas por reconciliar. Y seguimos leyendo en el 16, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y eso es una de las cosas que yo a grandes rasgos así puedo destacar. Yo era imposibilitado de darme vida a mí mismo. Y yo creo que muchos de ustedes también. Pero cuando dice nos dio vida, recordando a la obra creadora que Dios cuando dice algo, ¿qué pasa? Que ocurre, que se hace, recurriendo a ese poder que hay en Él. Pues lo demás humanamente, lo que humanamente nos va a corresponder va a tener que ser humanamente, pero en Él vamos a tener muchas más pues, firmeza, o sea, como que esa raíz, ¿sí? Esa vida está en Él. Y yo no sabía que les habían compartido de la vid, pero bueno, pues va también. Y cuando yo compartí de la raíz, muchas personas dijeron, no, sí, pero es que yo escuché que el hacha está a la raíz de todo árbol para cortarla, porque la raíz se utiliza pues como la raíz de donde proviene todo, pero cuando algo queremos que se desaparezca totalmente también, ¿cómo es el dicho? Es que ese problema que tienes, si no lo arreglas de raíz, ¿verdad? Si no lo arrancas de raíz, ¿qué pasa? Entonces esa raíz está como puesta, ¿verdad? Y también en Hebreos cuando dice, cuidad su corazón que no haya en alguno de ustedes una raíz de amargura. Porque cuando comienza por una raíz de amargura, comienza a contaminarnos y comienza... Pero yo lo relacionaba, y yo digo, oye, pero yo no compartí de que el hacha estaba a la raíz de todo árbol que no daba fruto, pero pues ya va como que buscando, sí es verdad, o sea, y buscaron otros ejemplos, pero nos hablaron hace 8 días, ¿verdad? De la vid. Mi padre es el labrador, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, ¿verdad? Separados de mí no podéis llevar fruto. Y nos hablaban de poder tener ese propósito. Y ya para ir terminando, en Juan capítulo 16, aquí estaba
en estos capítulos casi Jesús despidiéndose de sus discípulos. De hecho, también Jesús oró por sus discípulos, oró por usted, ¿sí? Oró por mí, oró por nosotros, porque dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. Guárdalos, porque ya no son del mundo. Ellos han recibido mi palabra y han creído y te han conocido, pero guárdalos. Y también te pido por los que van a creer por la palabra de ellos. Y fíjense cuánto se ha replicado todo eso. Hasta el día de hoy estamos todavía escuchando la palabra, ¿sí? Entonces Jesús oró, y en verdad que esa oración que hace a sus discípulos de guárdalos, y muchas veces comienza, no son del mundo. Cualquiera de nosotros dice, ¿cómo no soy del mundo? Si compro, vendo, voy al mercado, voy a la escuela, voy al supermercado. Sí somos del mundo, estamos en el mundo, pero hay una parte que ya nosotros decimos, yo no soy del mundo. Yo no soy del mundo, yo soy de Cristo. Yo soy de una ciudadanía mejor, ¿verdad? Que va a trascender a más. Y cuando Jesús se estaba despidiendo, bueno, aquí nos está hablando de que su salida de Él los había preparado, nos había hablado todas esas palabras que nos ha dejado, pero cuando Él se iba, nos habló del Consolador, nos habló del Espíritu, nos habló que hoy somos recordados y nos va a recordar su palabra por medio de su Espíritu, porque Jesús físicamente no va a estar, pero en los creyentes Él mora. Y hoy si el Espíritu nos ha hablado, nos ha hecho estar atentos, nos ha convencido de algo, pues esa es la obra del Espíritu. Y lo leemos aquí en el Juan 16, 4. Dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y alguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y si ustedes siguen con la lectura, se van a encontrar con una parte y otra parte, y todo toma sentido, y ahora entiendo, y esto también se relaciona, y esto es, la palabra de Dios. No nos aburrimos en ninguna manera. Es un aprendizaje constante, es una fuente, no sé cómo llama. Y hay salmos que nos recomiendan, atesórala, guárdala, ¿sí? Come de ella. Y alguno pensaría, ¿cómo sería mejor si Cristo se va? ¿Cómo está diciendo que Jesús sería mejor que se fuera? Si es que Él estando aquí, ¿qué hace a nuestro alrededor? La gente que estaba en aquel tiempo. Hace milagros, nos da de comer con pocos peces, con pocos panes. Vemos esos milagros, pero Jesús dijo, la obra la va a continuar el Espíritu. Pero hablará de lo mío, lo tomará y os lo hará saber. Y os revelará. Y hasta el día de hoy los cristianos en verdad que caminamos por fe, no por un libreto, sino por fe. Dios sigue hablándonos y sigue diciendo, ve por ahí, continúa. Y aunque no lo vemos todo, porque dice que es por fe,
pero el Espíritu, dice Romanos 8, ¿verdad? Hay muchas partes de que pues el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que viene a morar con nosotros. Es ese Espíritu que nos ayuda en la debilidad, porque ¿cómo hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, hace gemidos que solamente Dios lo entiende, pero que nos ayuda. Y gracias a Dios por esa obra, ¿verdad? ¿Sí o no? Y bueno, pues lo que podemos nosotros destacar es que somos un matrimonio que estamos en esta obra, pero somos privilegiados, somos amados por Dios, somos en verdad, y espero que usted salga de esta reunión sintiendo lo mismo, muy amado, muy amada. ¿Por qué? Porque es que Dios no se ha guardado nada. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y Cristo en esta porción todavía está despidiéndose y diciendo, porque yo donde yo esté, ustedes también estarán viendo mi reino y mi gloria. Y eso me habla de que un deseo que Cristo quiere que nosotros estemos con Él. Y que aunque en el mundo padecieron con Él, pero que yo quiero que ustedes vean mi gloria, vean mi reino y se disfruten. Y podríamos, ¿verdad? Bueno, pues ahí se queda la lectura. Sigamos leyendo y sigamos viendo esto a nuestro alcance. Humanamente estamos imposibilitados, ¿sí o no? No nos dábamos vida a nosotros. Aliento nos dábamos, ¿verdad? Nos paramos un espejo y nos decimos, tú puedes, sigue adelante. Ya me leí este libro que me motiva y sí, ¿cuánto duraba eso? Y saben una cosa, la vida en Cristo es una vida, es vida real. Hay que luchar, sí, pero es real. Y bueno, pues queremos que hayan recibido una parte y pues animarles a seguir escuchando su palabra y a seguirse reuniendo, ¿verdad? Como dice Hebreos, no nos dejemos de congregar, ¿sí? Y ya, y creo que por mi parte es todo y pues muchas gracias.